A partir de ese momento nos conectamos con el conocimiento, la felicidad, el crecimiento y una forma diferente de ver y sentir la vida. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Conduce Salman Benhaim. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Mi nombre es Salman Benhaim y a partir de este momento y durante la siguiente hora abrimos esta conexión para que junto a ustedes podamos encontrar una nueva forma de ver y entender el bienestar. Bienvenidos. Recuerden que estaremos con ustedes todas las noches, de lunes a jueves, a partir de las 10 de la noche, y también nos podrán escuchar a las 8 de la mañana en la emisora virtual de la Universidad Sergio Arboleda, desde la cual emitimos y a quienes agradecemos su colaboración. Empezamos el programa saludando a Juan Manuel Gómez, director de la Fundación Conexión Bienestar y panelista fundamental de nuestro programa. Juan Manuel, buenos días y bienvenido. Hola Salman, un saludo muy especial para ti y obviamente para todas las personas que nos estén escuchando en este momento. Hoy con un tema muy interesante, un tema que bordea, un tema que nos toca a todos el bolsillo. Ay, qué dolor. Muy literalmente, pero sobre todo para inspirar. Es un programa de inspiración, de conocimiento, de sabiduría para que aprendas a ser más próspero. ¿Vamos a salir con más plata de este programa? Por lo menos aprender a manejarla. Bueno, esa es una excelente idea. Y a aprender a hacer, y a aprender a nos hacer. Eso, como usted dice, es muy oportuno para todas las personas, en todas las edades, en todos los momentos de la vida. Así que empecemos por el día de hoy. La frase de hoy. Conexión Bienestar. Esta frase es de un hombre, psicólogo, murió hace un par de años. Es uno de los psicólogos positivistas norteamericanos más grandes que ha existido, y yo diría que un iluminado, Wayne Dyer, el escritor de Las Zonas Erróneas. Y un hombre pues que precisamente tocaba mucho y hablaba mucho de la abundancia también. Él nos dice, nos regala esta frase: cuando persigo el dinero nunca tengo lo suficiente. Cuando mi vida está concentrada en un propósito y dar lo mejor de mí, me vuelvo próspero. Wow, mire usted, hay que perseguir esa prosperidad de la manera correcta. De la manera correcta, hay que mirar del lado correcto, hay que aprender a ser próspero. No sabemos cómo ser próspero. Es que esa es una de las cosas que más contradictorias resultan en la vida. Hay muchas cosas que en común todos queremos, pero no sabemos cómo lograrlas. Y es por eso que traemos un invitado especialista en ese tema para nuestra conexión del día. La conexión del día. Conexión Bienestar. Mira niño, oye más, dale flaco, venga güey. Mira, quiero más, pues solo dilo, solo dalo vida. Dinero, dinero, dímelo. Dinero, una canción de Marlango y Enrique Bunbury. Me parecía más que oportuna Muy para movida, recibir. Muy movida. Sí, es que el dinero tiene que moverse. Eso lo dicen todos los expertos. Aquí a todos en la mesa, ¿sí? Y hoy, precisamente para hablar de este tema de finanzas personales, de dinero y de prosperidad, hemos traído a Andrés Morales. Él es cofundador de Ikenga, es una empresa líder en el área de educación en finanzas personales. Tiene educación como ingeniero industrial e ingeniero de sistemas de los Andes, ha realizado estudios también
en la Universidad de Columbia y Harvard, además de diferentes entrenamientos muy puntuales en temas de inversión y finanzas. Asimismo cuenta con una experiencia enorme en el área. Me llevaría mucho tiempo poderla leer toda en el perfil y sé que nos va a contar un poco más, pero una de las cosas más interesantes sobre el caso de él es que además de que se ha educado en finanzas, también cuenta desde su experiencia propia de éxito, ya que a los 35 años ya era perfectamente libre financieramente, y cuando uno habla desde el ejemplo, pues es aún doblemente valioso. Andrés, gracias por estar en Conexión Bienestar, bienvenido. Muchas gracias, Hernán, por invitarme. Qué bueno contar con usted el día de hoy, y hablábamos hace un momento sobre que todos perseguimos muchas veces las mismas cosas, pero no sabemos cómo. Yo pienso que gran parte de ese problema es que no logramos definirlo. ¿Qué es ser próspero y qué es ser libre financieramente? Muy buena pregunta. Digamos, prosperidad, yo creo que es algo con lo que uno se conecta. Prosperidad es, digamos, conectarse con la abundancia que hay en el mundo, y uno se debe sintonizar con ella para que fluya la abundancia a través de uno. Y no solamente la abundancia a nivel, digamos, material y a nivel, digamos, económico, sino la abundancia en todas las áreas de la vida. Nosotros, digamos, en mi empresa, en Ikenga, promovemos lo que llamamos la prosperidad integral. Y la prosperidad integral me refiero a, obviamente, digamos, el tema del dinero, que es importante, pero también, digamos, que uno tenga buen desarrollo en la parte material, en la parte, digamos, monetaria, pero también buen desarrollo en la parte física, en la parte de relaciones, que es demasiado importante, en la parte espiritual, digamos, una prosperidad integral. Y eso es conectarse con la abundancia en todas las áreas de la vida, financiera, en área de salud, área de relaciones, y de esa forma, digamos, no poder realmente vivir esa prosperidad que es para todos, pero es importante saber cómo sintonizarnos en ella. Entonces, ¿cuál es el mejor camino, el camino más directo, más derecho a la pobreza? Digamos que el camino para la pobreza es la escasez mental. Es el camino para la pobreza. Digamos que la mayoría de gente que anda en la pobreza normalmente vive una etapa, digamos, un sentimiento de escasez en todo lo que hace. Escasez, digamos, cree que no es suficiente, y no está, digamos, no está conectado, digamos, con las diferentes fuentes de generación de riqueza. Entonces, yo creo que la escasez es el camino directo a la pobreza, porque la escasez produce, por ejemplo, la escasez te lleva a que no creas que es suficiente. Si no es suficiente, tienes que buscar afuera las cosas. Y tienes que buscar afuera las cosas, por ejemplo, recurres a que necesitas algo, lo buscas, digamos, por ejemplo, en los bancos, y ahí empiezas lo que yo llamo una espiral de la pobreza. Entonces, hay varios conceptos que nosotros tenemos, digamos, en Ikenga hay una espiral que se llama la espiral de la riqueza y es la espiral de la pobreza. Y la espiral de la pobreza es cuando la gente cree que no es suficiente y, digamos, para acceder a algo, entonces tiene que endeudarse. Y eso que está comprando, por ejemplo, es un gasto o es un bien que saca dinero de sus bolsillos, y por lo tanto, para pagarlo tiene que trabajar más o tiene que sacrificar, digamos, otros tipos de cosas que tiene que tener en su vida, y de esa forma empieza lo que se llama una espiral de la pobreza, donde cada vez se endeuda más, cada vez siente que le alcanza menos, como siente que le alcanza menos energéticamente, digamos, atrae más pobreza, y así sucesivamente empieza una espiral de la pobreza. Y también hay la espiral de la riqueza, que es cuando uno considera que uno se vuelve agradecido con lo que ya tiene, y de esa forma uno considera, digamos, que tiene suficiente, y empieza uno desde el servicio a ayudar a otros y conectarse con una prosperidad que lo lleva, digamos, a más prosperidad y más prosperidad. Eso es, digamos. En ese punto, por lo que nos cuentas, el detonante y el factor inicial tiene que ver con la actitud que uno tiene frente a la circunstancia que está viviendo. Sí. ¿Verdad? Empezar por decir, bueno, o me siento mal y esto me va a acabar, o me siento bien y voy a salir de esta situación. Pero si una persona, por ejemplo, que nos está escuchando, siente que tiene muchas deudas en este momento, y lo único que piensa es, tengo que cubrir mis obligaciones, tengo que abrir otro hueco para poder salir mientras tanto, mientras le dan un poquito de tiempo y de aire. ¿Esa situación de ganar tiempo es correcta, o cómo debería actuar esa persona? Bien, yo creo que es importante, digamos, voy a contar un poquito de mi historia, sobre todo, digamos, claro. a través del programa voy a contar más parte de mi historia, pero
quiero contarles, digamos, que cuando la persona se siente, digamos, con muchas deudas, yo decirles, yo sé lo que es tener muchas deudas. Yo arranqué hace 10 años mi proceso de crecimiento financiero a raíz de una enfermedad de un ser querido que me obligó a tener una necesidad de producir en menos de una semana el equivalente a lo que yo me ganaba en un año. Y digamos, yo ganaba en ese entonces muy buen dinero y no me alcanzaba. Y yo sentía que era que tenía que ganar más dinero. Y así había alcanzado, desde que había arrancado yo como practicante, ganándome 800.000 pesos, yo siempre gastaba más de lo que ganaba. Y pensaba siempre que el tema se solucionaba cuando yo ganara más dinero. Y en ese transcurso, digamos, de gastar más de lo que ganaba, empecé a acumular muchas deudas. Y llegué a acumular 170 millones de pesos en deudas malas. Y cuando me llegó el reto financiero, tenía ese nivel de deudas malas. Las deudas malas son las que se contraen con una entidad financiera, pero que no producen renta, sino que al contrario producen más hueco, más pérdida y más pérdida. Exactamente, digamos que contestando a la pregunta que dice Salma sobre el tema de las deudas, hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas son aquellas asociadas a compra de activos, y los activos son bienes que dejan dinero en mi bolsillo. Ejemplo, si yo tengo una deuda para un negocio y el negocio, después de pagar la deuda, me deja dinero a mí, es una deuda buena. La deuda mala es la deuda asociada con gastos o con pasivos. Los pasivos son los bienes que en vez de dejar dinero en mi bolsillo, sacan dinero en mi bolsillo. Entonces, por ejemplo, si yo me pago con la tarjeta de crédito un viaje, así me parece que es espectacular el viaje y demás, estoy invirtiendo en un gasto. Entonces, esa es deuda mala. Si yo, por ejemplo, compro un apartamento y el apartamento, en vez de meterme dinero en el bolsillo, me saca en el bolsillo mes a mes, esa es deuda mala. Así yo crea que estoy adquiriendo un activo. Y de esa forma, digamos que por lo que la gente sufre no es por tener deudas, es por tener deuda mala. Si la gente tuviera deudas que después de pagar las mismas deudas le dejan dinero en el bolsillo, eso no sería un sufrimiento. Entonces, digamos que yo diría que si uno llega a acumular un gran nivel de deudas, tiene que preguntarse más que cómo sale, obviamente preguntarse cómo sale de ellas, pero lo más importante es ¿qué tipo de deuda? ¿Qué tipo de deuda tengo? ¿Con qué fin? ¿Y por qué empecé yo a adquirir esas deudas? Porque si yo no resuelvo el tema de fondo, voy a seguir endeudándome. Y hay un principio, digamos, hay una metodología para el pago de deudas que se llama la bola de nieve para pago de deudas, que es la metodología probada científicamente que más rápido ayuda a la gente a salir de deudas. Y el primer paso de esa metodología es, si usted quiere salir de un hueco, el primer paso es dejar de cavar. Si usted quiere salir de deudas, el primer paso es endeudarse. Y yo sé que eso a veces es difícil porque si uno vive en el día a día y no le alcanza, uno siente que tiene que endeudarse. Pero digamos que ahí toca ir a la raíz. Y la raíz me refiero a internamente qué me llevó a mí a empezar a adquirir esas deudas, primero. Y segundo, o sea, mis pensamientos. ¿Qué creencias tengo yo sobre el dinero que me han llevado a mí a endeudarme? ¿Y qué acciones me han llevado a mí a endeudarme? Y digamos que de mi experiencia personal, lo que me llevó a mí a acumular esa cantidad de deudas malas era precisamente esos viajes, carros, o sea, puras inversiones en pasivos y en gastos que me llevó a acumular una gran cantidad de deuda mala. Y si yo quería salir de eso, el primer paso era no seguir acumulando deuda mala. Esa es como mi primera recomendación para la gente que quiera salir de deudas. La segunda recomendación es empezar a trabajar en un concepto muy interesante de finanzas que se llama simplificación. ¿En qué consiste la simplificación? En cómo yo puedo reducir mis gastos, pero sin desmejorar la calidad de vida. De esa forma, si yo, por ejemplo, tengo una gran cantidad de deudas y trabajo en reducir mis gastos sin desmejorar la calidad de vida. Después vamos a funcionar un poquito más sobre eso. Si disminuyo mis gastos, de esa forma me va a quedar más dinero o me va a alcanzar el dinero y por lo tanto no tendré que volverme a endeudar por las deudas malas. Y si además de eso trabajo en mi interior y trabajo en mis acciones para no seguir endeudándome con deuda mala, en algún momento saldré de deudas. Y eso, digamos, es algo, digamos, que todos nos merecemos, estar libres de deudas
por menos de deudas malas. Ese es como... O sea, estamos llenos de hábitos negativos que de pronto desconocemos y que muchas personas seguramente que nos pueden escuchar y dicen, yo tengo una cantidad de deudas, deuda aquí, deuda allí, tapo acá, ahora me paso la vida en esas, nunca tengo un respiro, y es simplemente porque no tenemos la información correcta para actuar correctamente financieramente hablando. Es así, digamos, y lo sé porque yo experimenté, como les decía, llegué a acumular una gran cantidad de deudas, y solamente cuando yo empecé a educarme en el área de finanzas personales y a aplicar la información, porque no es solamente recibir información, sino aplicarla, fue que cambié dramáticamente mi vida para bien. Nos contabas que, dado una circunstancia personal difícil que viviste, tuviste que, en una semana, conseguirlo de un año. Un año, sí. ¿Y digamos, cómo hiciste eso? Ahí digamos que tengo... mi novia en ese momento se enfermó y básicamente el tratamiento costaba el equivalente a lo que yo me ganaba un año en ese entonces. Y decidí vender todo. Tenía yo algunas propiedades. Mis deudas eran mayores que el valor de mis propiedades, pero decidí vender todo y de esa forma, digamos, poder pagar el tratamiento de ella y quedarme con las deudas. Afortunadamente, digamos, ya había puesto en venta todo, afortunadamente antes de vender mi activo más importante, nos llegó una carta de la EPS diciendo que iba a cubrir el tratamiento de ella, y no tuve que sacar, digamos, ese dinero, pero sí, digamos, que ese que pudo haber sido mi punto de quiebra, fue mi punto de quiebre, porque yo dije, llevaba 5 años trabajando, era vicepresidente, o sea, tenía un cargo a nivel de vicepresidente de uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia, y no tenía ni un solo peso de ahorros. Y yo decía, miércoles, o sea, ¿cuánto tiempo he acumulado yo de trabajo y no tengo acumulado ni un peso de capital? Y ahí sí dije, tengo que cambiar. Y empecé a educarme financieramente y digamos que, para hacer el cuento corto, a partir de aplicar lo que enseñamos en Ikenga del tema de finanzas personales, a hoy soy uno de los mayores franquiciados de Subway. Tengo 7 puntos en Bogotá. Y disfruto, digamos, de libertad financiera, o sea, mis ingresos no provenientes de mi trabajo, digamos, pagan mis gastos, y por lo tanto me puedo dedicar a lo que más me gusta, que es el tema de compartir con los demás cómo resolver retos financieros, partiendo de mi experiencia y lo que me he preparado y de lo que me ha servido a mí y a miles de personas que hemos entrenado en esta empresa en ese tema. Andrés, ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer uno? Por ejemplo, pongamos la siguiente hipótesis de persona. Una persona que tiene muchas deudas en tarjetas de crédito, deudas en sistema financiero, en préstamos por vivienda. Mire, o la señora que tiene fiado enfrente de la esquina y deben todas las tienditas a 5 cuadras a la redonda, por ejemplo, o la persona que puede pasar. ¿Qué tiene que hacer una persona para darle orden a su vida financiera? Digamos que lo primero en todo proceso es, yo siempre le pregunto a la gente, si uno se va de viaje y entra a una página, digamos, de viajes, ¿qué es lo primero que le pregunta la página de viajes? Fecha y destino. Fecha y destino. Antes del destino le pregunta a uno el origen. Porque es diferente, digamos, si yo voy para Cartagena es diferente, estoy en Santa Marta, estoy en Bogotá. De la misma forma, digamos, si uno quiere arrancar algo en la parte financiera, lo primero que tengo que saber es dónde estoy. Tengo que ser muy claro, digamos, con cuál es mi situación actualmente, digamos, cuánto estoy ganando, cuánto estoy gastando, y de esa forma dar una perspectiva clara de dónde estoy en cuanto a mis resultados. Pero también tengo que saber de dónde estoy en cuanto a las raíces de esos resultados. Y las raíces de los resultados financieros tienen que ver con mis acciones, pero tienen que ver mucho con mis pensamientos acerca del dinero. Entonces, digamos, si yo fuera a arrancar de nuevo, lo primero que quería es ponerme claro cuánto me está entrando, cuánto me está saliendo, tener claridad sobre esa parte de mi vida. Y segundo, empezar a investigar yo por qué, o sea, qué pensamientos, qué sentimientos, qué creencias me están generando esos comportamientos a nivel financiero. Y lo explico con un caso personal mío. Yo, por un tema familiar, desde chiquitico oí que el dinero era para despilfarrar. Entonces, y oí ese tema, digamos que la frase que yo oí era, mijo, cuando trabaje y gane su dinero, ahí sí despilfárrelo. Mijo, cuando trabaje y gane su dinero, ahí sí despilfárrelo.
Y cuando empecé a trabajar y ganar, empecé a hacer ¿qué? Despilfarrar. A despilfarrar el dinero y digamos que hasta que no entendí, o sea, yo veía los frutos del despilfarro, o sea, veía que no me alcanzaba el dinero, que todos los meses tenía que pagar con tarjeta de crédito al final del mes, y no por las millas, sino porque no podía pagar con nada más, sobregiro y demás. Eso lo veía, pero no sabía por qué. Hice un programa en Estados Unidos del tema de identificar las raíces de los problemas financieros, y de esa forma, digamos que empecé a identificar por qué era que yo oraba así. Y encontré, a través de una serie de ejercicios, de identificar mis creencias frente al dinero y lo que yo había aprendido en niño frente al dinero, encontré esa creencia de que el dinero era para despilfarrar. Una vez la encontré, empecé a trabajar en ella. Para que eso no fuera, digamos, eso fue la programación que recibí de niño, pero no hay ninguna razón por la cual yo tenga que mantener esa programación de grande. Digamos, entonces empecé a trabajar en esa programación mental, digamos, del dinero para despilfarrar, y así, digamos, empecé a cambiar esas creencias y mis resultados empezaron a cambiar, consecuentemente con cambiar la forma como pienso frente al dinero. ¿Cuáles son esas frases limitantes que tal vez hemos escuchado desde niños, pero no las identificamos hasta que no nos las dicen en la cara y, sí, claro, mi mamá decía eso, o mi abuelo o mi abuela decía eso? ¿Cuáles son esas frases más comunes que todos hemos escuchado y que nos hacen generar una aversión o mala práctica frente a nuestra relación con el dinero? Sí, digamos, muy buena pregunta ahí. Antes voy a explicar un poquito, digamos, cómo funciona el tema de la programación. Háganse cuenta que no es un computador. Cuando uno entra a la vida, digamos, uno es niño, el computador viene virgen, o sea, viene sin ningún virus ni nada de eso. Y el primer contacto que uno tiene con el tema del dinero es con la familia normalmente. Y si en un computador lo primero que le entra es un virus, pues el computador se pone lento, no tiene los resultados que uno quiere. Lo mismo pasa a nivel financiero. Si los primeros contactos que tuve frente al dinero me empezaron a meter programación desempoderante frente al dinero, de pues escasez, de pobreza, de que el dinero es difícil, de que el dinero es malo, todo ese tipo de cosas, pues claramente eso me empezó a crear limitantes, como si fuera un virus. Pero cuando crecemos ya podemos pasar un antivirus, o sea, podemos decidir cuáles son las creencias que queremos frente al dinero, pero para ello primero tenemos que ser conscientes de ellas. Y voy a pedir, digamos, que a los oyentes que vayan completando mentalmente las frases cuando yo las voy diciendo, para que se acuerden, digamos, de qué es lo que le decían a uno cuando era niño. ¿Qué le decían a uno? Por ejemplo, si uno acaba de coger plata, a mí me decían, por ejemplo, mijo, lávese las manos porque cogió plata sucia. Plata. La plata es sucia. Nada más. Entonces, digamos que eso me deja un mensaje a mí de que la plata es sucia. Y esta es una pregunta, ¿a alguien le gusta coger cosas sucias? No. Entonces, digamos, si la plata es sucia, pues yo no puedo tener plata. O sea, me tengo que deshacer de la plata. Por ejemplo, frases como, es mejor ser pobre pero honrado. Entonces, eso tiene una connotación, digamos, de que el rico no es honrado. Es ladrón. Pues, que es ladrón. O lo contrario. Entonces, claro, si usted quiere ser honrado, pues tiene que ser pobre. Todas esas cosas, digamos, que uno empezó a escuchar de niño, digamos, sobre el dinero, o que el dinero no crece en los árboles, por ejemplo. Muchas cosas que le decían a uno, o digamos que, ¿usted qué cree? Que yo, digamos, ¿cómo produzco el dinero? Digamos que de esa forma, digamos, le decían a uno de los papás diferentes cosas que lo programaron no frente al dinero, de que el dinero era malo, de que el dinero era sucio. Y que para producirlo había un grado de ansiedad, de estrés, de trabajo. Que es muy duro producir dinero. Muy duro producir dinero. Entonces, todo eso nos ha condicionado. Es básicamente la programación que recibimos. Y si uno tiene un computador y uno lo programa para hacer algo, ¿qué va a hacer ese computador? Seguir instrucciones. Claramente. O sea, esas son las instrucciones y uno se programa para hacer algo y eso es lo que hace. La idea es empezar a tomar conciencia de qué aprendí yo de niño frente al dinero y saber que una forma de cambiar esos patrones y esas creencias frente al dinero. Y yo le digo, digamos, que más que de lo que he leído y más que he leído mucho sobre el tema, es de lo que he aplicado. Porque yo siempre en mis seminarios les pregunto, ¿qué hubiera pasado donde yo hubiera mantenido esa creencia de que el dinero era para despilfarrar? Cuando montamos nuestro primer punto de Subway en la calle 19 con Quinta, y nos hubiera empezado a ir bien. ¿Qué hubiera hecho con el dinero si hubiera tenido esa misma creencia de que el dinero era para despilfarrar? Lo hubiera gastado. Era despilfarrado. Entonces algo tuvo que pasar en mi vida para que
para que desde el momento en que yo empecé a educarme financieramente hasta que tuvimos el primer punto de Subway, para cambiar mis creencias y que el dinero no lo utilizara yo para despilfarrar, sino para reinvertir. Digamos que es un proceso que uno tiene que arrancar en un momento de la vida, de cambiar sus creencias frente al dinero, y esas son las raíces de los resultados. Y si uno quiere cambiar los resultados, tiene que cambiar las raíces. Si uno tiene un árbol y el árbol no está dando los frutos que uno quiere, uno trabaja en los frutos. Si digamos un árbol de manzanas está dando las manzanas chiquitas y verdecitas en vez de rojas, uno va a la manzana y la infla y la pinta de rojo. Uno trabaja en las raíces. Así, digamos, uno tiene que trabajar, digamos, en la parte financiera, en las raíces de los problemas que muchas veces tienen que ver con esas creencias y acciones frente al dinero. Bueno, entonces recapitulando un poco, Andrés, tenemos el hecho de tratar de salir de los huecos sin cavar más. Exactamente. Para no seguirse consumiendo en el problema. Identificar las creencias que nos han limitado durante un tiempo o durante lo que llevamos de vida frente al dinero. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Digamos que hay una parte muy importante y es, yo creo que individualmente es de las cosas más importantes junto al tema de creencias, y ese tema de el ambiente en el que me muevo yo. Y yo debo decir, digamos, que el grado de prosperidad que gracias a Dios he alcanzado, digamos, en mi vida, no es fruto ni que yo sea un genio ni nada, o sea, nada más lejano de la realidad, bien normalito sí soy. Pero digamos que todas las personas que han tenido éxito en algo en la vida es porque han estado en un ambiente propicio para tenerlo. Digamos, ambiente propicio no significa libre de dificultades, no, ambiente propicio significa donde uno realmente pueda explotar sus potencialidades y demás. En el tema financiero es muy importante empezar a rodearse uno de gente próspera. Si yo quiero empezar a prosperar, tengo que rodearme de gente próspera. Eso pasa en todas las áreas de la vida. Si yo quiero empezar a hacer ejercicio todos los días, la gente que hace ejercicio continuamente, digamos, yo vivo cerca al Parque Virrey acá en Bogotá, y uno ve que la gente que hace ejercicio en grupos. Mucha gente hace ejercicio en grupos. La gente que hace ejercicio se rodea de gente que hace ejercicio. La gente que es próspera se rodea de la gente que es próspera. Pasa para bien y pasa para mal. La gente, digamos, que fuma, normalmente sale en la oficina a fumar ¿con quién? Con alguien que con fuma. Otros que fuman. Pasa para bien y para mal. Entonces, una recomendación mía es empiece a rodearse con gente próspera. Y gente próspera integral, no el que ha hecho prosperidad, digamos, haciéndole daño a otros y más. La gente próspera integral siempre está dispuesta a compartir con uno. Es impresionante. O sea, yo tengo amigos que son multimillonarios, o sea, gente que tiene mucho dinero, son súper sencillos y son los más abiertos, digamos, a colaborar con uno, a cooperar, a darle un café a uno, digamos, sentarse con uno para hablar de algún tema en particular. Entonces mi invitación es empiece a identificar en su ambiente, todos tenemos en nuestro ambiente a alguien próspero, hecho a pulso bien. Empieza a compartir con esa persona, pídale lo que yo llamo una cita de contexto como para uno empezar a ver que eso puede ser posible para mí. Una cosa muy importante es empezar a entender que estar libre de deudas, que ser próspero, que tener negocios, que tener una vida integral en prosperidad es posible. Y por eso es fundamental yo empezar a rodearme de gente así. Entonces mi invitación es, así como el tema de si usted quiere hacer deudas, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Segundo, empiece a identificar las creencias frente al dinero. Y tres, empiece a rodearse de gente próspera. Y empiece, digamos, a meter en su mente prosperidad. Hoy precisamente traía 2 libros que han sido para mí muy importantes en el tema, digamos, de arrancar. Yo le diría que a mucha gente que quiere arrancar con el tema del dinero, recomendaría un libro muy bueno que se llama Los secretos de la mente millonaria. Ahí vamos a entender mucho el tema, digamos, de por qué es que obramos frente al dinero, cuáles son nuestras creencias frente al dinero, y vamos a empezar a ver, digamos, cambios. Si uno aplica, digamos, lo que dice el libro, empieza a ver cambios, digamos, en su vida real, digamos, a través del dinero. Y eso, digamos, que ponerle a la mente y poner el contexto correcto. Andrés nos confirma un mensaje que hemos venido hablando desde el principio que comenzamos con estos programas, que uno al final del día es lo que ve, piensa, escucha y con quién se mete. Totalmente, pero totalmente. Y digamos, todos los que nos están escuchando son testigos de eso. Piense, y hay una prueba financiera que me encanta, y es la prueba del ingreso promedio. Y la prueba del ingreso promedio es la siguiente. Ponga a pensar
cuáles son las 5 personas con las cuales usted comparte más tiempo, 5 personas adultas con las cuales usted comparte más tiempo. Piense cada una de ellas más o menos qué nivel de ingresos tiene. Saque el promedio de ellas y se dará cuenta que le da muy parecido a sus ingresos. Entonces, digamos, por la ley de la proximidad, entonces si yo quiero elevar mi nivel de ingresos, tengo que empezar a andar con gente, digamos, que sea más próspera. Y de esa forma yo voy a empezar a prosperar más. Ese, digamos, aplica para el tema de ingresos, pero también aplica para el tema de cómo piensa la gente. Yo siempre he dicho, no he conocido el primer millonario hecho a pulso, no el millonario que ha heredado, porque hay millonarios que han heredado que son negativos, pero no he conocido el primer millonario hecho a pulso que sea negativo. O sea, se dan cuenta, digamos, la gente, digamos, que ha hecho fortuna a pulso son personas positivas, son personas, digamos, abiertas, son personas, digamos, emprendedoras, son personas generosas, ¿no? Generosas, digamos. Sí. Muy generosas, comparten no solamente los bienes, sino comparten los consejos, comparten su sabiduría, el consejo, son personas que escuchan, son personas muy generosas espiritualmente y mentalmente. Total. Y yo quisiera decir una cosa, digamos, para que no se me olvide, porque creo que, digamos, que las herramientas, o sea, el tema de dejar de cavar, el tema, digamos, de las creencias, todo ese tema, son herramientas que en últimas, digamos, que le ayudan a uno muchísimo, pero digamos que yo creo que hay 2 fuentes principales, digamos, de prosperidad. Una es enfocarse en servir genuinamente a otros. Eso, digamos, que es lo que me ha enseñado la vida, digamos, de cuando yo me enfoco realmente en servir a otros, en ayudar a otros y demás, la prosperidad viene como una ley de compensación. Entre más uno da, más recibe. Si usted no está recibiendo suficiente es porque no está dando suficiente. Es, digamos, una ley, digamos, de la vida. Y la segunda es el tema está muy relacionada con el tema, digamos, de contribuir con otros. Por ejemplo, entre más uno dona dinero, más dinero le llega. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a donar dinero cuando tenga dinero. No, si dono dinero, me va a llegar más dinero, no al revés. Yo no voy a un campo y digo, cuando nazcan árboles, ahí sí voy a sembrar. No, yo siembro para que nazcan árboles. Claro. No espero a que por generación espontánea empiecen a salir los árboles. Entonces, digamos que en el tema del dar, del contribuir con otros, digamos, también a nivel financiero, mucha gente dice, no, yo cuando sea millonario ahí voy a empezar a contribuir. Yo digo, no, usted empieza a contribuir y por eso se va a hacer millonario. En mi caso personal también, otro día de pronto les comparto un poco más del tema del dar, y ha sido fundamental en nuestra vida, y yo creo que gran parte, digamos, de la prosperidad que hemos recibido ha sido por el tema, digamos, de enfocarnos en dar. En que el dinero que recibamos nosotros no sea solamente para nosotros, sino para ayudar a otros, porque digamos que ahí es donde realmente está la felicidad plena, no está en qué tanto yo me ponga o en qué carro ande y demás. Déjenme decirles que no, la felicidad verdadera, digamos, está en qué tanto yo contribuyo con otros. Y si no he experimentado, dése el chance y verá que en su vida seguramente los momentos más felices no han sido los momentos en los cuales usted ha tenido más, sino momentos en los cuales usted ha disfrutado más con otras personas. Esos son los momentos más felices, y eso, digamos, es la prosperidad que no tenemos, prosperidad verdadera. Andrés, me viene a la cabeza de pronto las personas más jóvenes que nos están escuchando, o algunos que ya son profesionales, están trabajando, pero en su trabajo no están del todo felices y quieren emprender de alguna manera una actividad alterna o un negocio alterno, y gran parte del susto para emprenderlo es: ¿me va a ir bien o no me va a ir bien? ¿Cómo me garantizo ese éxito financiero con lo que haga? Que lo que me apasiona realmente me retribuya económicamente. ¿Qué le puede aconsejar usted a esas personas que quieren emprender y empezar nuevos caminos? Yo les recomendaría, digamos, lo siguiente, y esta recomendación no es mía, o sea, me la dio uno de mis mentores, digamos, que ha sido una de las personas que más influencia tiene en mi vida, que es Pedro Medina. Él es el director de la Fundación Yo Creo en Colombia, antes ha sido presidente de McDonald's acá en Colombia, y una vez yo iba a tomar una decisión importante en mi vida, de un tema, digamos, de trabajo, mucho antes, digamos, del tema, digamos, de empezar con el tema de educación financiera y demás. Y él me dijo que no hay decisión buena o mala. Uno es el que se encarga de hacer que la decisión que uno toma se vuelva buena o se vuelva mala. Entonces, digamos, si uno toma la decisión de emprender,
no es que haya sido buena o mala decisión de emprender, es qué tanto estoy dispuesto yo a hacer para que esa sea la decisión correcta. Entonces, primero, digamos que ponerle, digamos, todo el empeño, digamos, a que ese negocio va a salir muy bien. Segundo, yo diría, ¿en qué se enfoca usted en emprender? Yo he tenido muchos amigos, digamos, y muchas personas que he conocido que se enfocan en emprender en aquello que más da plata o aquello donde ven la oportunidad, digamos, de hacerse rico de la noche a la mañana y demás. Y yo, digamos, de mi experiencia, y ustedes miren, digamos, las personas más prósperas verdaderamente, se darán cuenta que emprenden alrededor de lo que llamo el top. ¿Y el top qué es? En vez de emprender solamente buscando la oportunidad, uno debería emprender en torno a mis talentos. Digamos, hagan de cuenta, estamos dibujando un diagrama como los que vemos en el colegio, digamos, de intersecciones y eso. Uno debe emprender en el cruce entre talentos, oportunidad y pasión. En la intersección de los negocios en los cuales yo tengo los talentos para ser exitoso en ese negocio, hay una oportunidad de hacer dos cosas: servir a otros y ganar, obviamente, dinero en el proceso. Y la tercera es pasión. Entonces, si uno se encarga, digamos, de emprender en lo más cercano a esa intersección de talento, oportunidad y pasión, normalmente le va a ir muy bien. Y eso tiene varias razones por las cuales pasa eso. Primero, cuando yo invierto mi tiempo y dinero en un emprendimiento que esté en mi top, normalmente, como yo tengo los talentos para ser exitoso en ese negocio, normalmente, digamos, voy a estar mejor preparado que otra gente que no tenga los talentos. Como tengo la pasión, cuando vengan problemas en el negocio, porque todos los negocios van a tener problemas. Si alguien está solamente por el dinero, se va a salir del negocio rapidito. Pero si yo estoy porque me apasiona el tema, me parece que es mi propósito de vida y demás, yo voy a persistir. Y el que persiste en el tema de negocios es el que termina ganando. Hace poco, digamos, que hablaba con un grupo de amigos empresarios y decíamos, oigan, yo no conozco pero ni uno solo, seguro, ni un solo emprendedor que persistiendo en algo que le apasione y para que tenga los talentos, no lo haya bien al final del día. O sea, me he dicho, no le termine yendo bien. Puede ser que al principio tenga dificultades, tenga retos y más, pero a largo plazo no conozco un solo emprendedor que emprendiendo en lo que le apasiona y en lo que tiene talentos. O sea, no es solamente algo que me guste, es algo que yo esté preparado para hacerlo y que esté dispuesto a guerrearme para que me vaya muy bien. A gastar tiempo, conocimiento, esfuerzo, trabajo. Y finalmente le termina yendo bien. O sea, finalmente le termina yendo bien si uno se enfoca en eso. Entonces, digamos, mi recomendación es, antes de lanzarse a invertir o a emprender en cualquier negocio, haga un análisis interno de para qué soy bueno, dónde veo yo una oportunidad de servir a otros y cuál es mi pasión. Y empiece por ahí. Ese debería ser como el primer paso, digamos, para el emprendedor. ¿Qué grado de felicidad tienen las personas que siguen este top? Digamos que yo les puedo decir de todo corazón, digamos que nunca en mi vida imaginé tener la felicidad, digamos, que tengo ahorita. Y no lo digamos desde la arrogancia, sino desde el agradecimiento, porque ha sido, digamos, por Dios, por la gente que me ha rodeado y demás. Yo nunca pensé que uno pudiera hacer tener ese nivel de felicidad. O sea, yo trabajo, digamos, en el tema de finanzas personales y me apasiona el tema. O sea, puedo dedicarme horas a hacerlo y fluyo y me encanta. Y ese nivel de felicidad, digamos, nunca lo he encontrado antes. Y además, cuando uno se encarga de hacer las cosas y le hace muy bien y le hace con pasión y demás, el dinero viene. O sea, es normal. Si, por ejemplo, Salman es excelente en lo que hace, pues tarde o temprano va a empezar a ganar muy bien porque la gente va a reconocer lo que hace muy bien. Y va a empezar, digamos, a generar mucho impacto y la gente va a reconocerlo. Y eso es lo que pasa en cualquier tema financiero. Si ustedes ven, por ejemplo, las personas más ricas, son las personas que más sirven a otros. Yo digo a la gente, Bill Gates, ¿por qué es el hombre más rico del mundo? Porque básicamente todos los que tenemos computadores, aquí estamos con computadores y más, todos en algún momento hemos utilizado un software creado por su empresa. Entonces, entre más, como él sirve, no a una persona, 2 personas, 100 personas, sino a miles de millones de personas, por eso tiene prosperidad. Amancio Ortega, el dueño de Zara, que es el segundo más rico del mundo, pues él vende muchísimas prendas para miles de millones de personas y por eso tiene mucho dinero. Si uno se enfoca en servir a otros desde sus talentos,
el dinero viene. Tiene que tener, digamos, la certeza, digamos, de que está en torno, digamos, está emprendiendo en lo que es su pasión y son sus talentos. Y además de eso, tener la fe, digamos, de que el dinero va a venir. Puede parecer un poco esotérico, pero es así. El dinero viene como consecuencia de yo servir a otros. En ese par de ejemplos del señor Ortega y de Bill Gates, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy llamativa también, y es el hecho de la visión que han tenido combinada con un poco de locura, ¿no? Porque no era fácil pensar un señor como Amancio Ortega, que no tiene idea de moda, él no sabe de eso, pero es uno de los empresarios más grandes del mundo de la moda, curiosamente, que iba a trabajar en eso, o Bill Gates, que cuando empezó tenía una idea pero no sabía ni siquiera programar bien. ¿Qué tan trascendental crees tú que es la locura en ese punto para llegar a generar un salto importante en cómo estoy haciendo las cosas y cómo curarse de la influencia externa? Porque así como uno puede creer en su locura, los que lo rodean le pueden decir, no, olvídelo. Total. Digamos que más que locura lo llamaría pasión. Es el tema de la pasión. Lo que mueve a la gente es el tema de la pasión. Digamos que ser apasionado por lo que uno hace, eso atrae a la gente correcta y repele a la gente incorrecta. Eso tiene doble efecto. Entonces, digamos que yo creo que ellos son apasionados. Si uno mira, digamos, una persona como Bill Gates, apasionado en todo lo que hace. Cuando está en Microsoft, apasionado por el tema. Ahora que está en su fundación, apasionado por el tema de ayudar al mundo a través, digamos, de la fundación. Si uno mira a un Steve Jobs, una persona con pasión, es una persona, digamos, que se enfoca en lo que le apasiona. Obviamente la pasión sola no es suficiente. O sea, uno tiene que tener pasión y tiene que tener también, digamos, la parte de talentos para esa pasión. Entonces, digamos que yo creo que es importante, no un fuerte componente de locura, pero un fuerte componente de pasión por lo que uno hace. Y la pasión es un amor, la pasión por lo que uno hace es un amor. Y el amor no es, el amor verdadero no es la atracción inmediata. O sea, uno puede tener una atracción inmediata, pero el amor verdadero se construye con el tiempo. La pasión por lo que uno hace también. O sea, digamos, seguramente cuando tú arrancaste con el tema, digamos, de locución y demás, uno de las primeras y dice, uy, chévere. Pero cuando empieza a hacerlo y empieza, digamos, a ver el impacto que tiene la gente cuando te escucha y cuando tú ayudas a cambiar vidas y demás, ahí es cuando ya te empiezas a enamorar y te empiezas a apasionar por lo que haces. Juan también, digamos, sabrá, digamos, que el impacto que uno tiene en la gente, eso es lo que lo enamora. Entonces, digamos que en la medida en que uno se va encarretando con lo que hace, ahí se va apasionando mucho más. Entonces, para los emprendedores, si usted está trabajando en algo que le gusta, persista en eso porque digamos que efectivamente usted va a encontrar la forma, digamos, de hacer dinero alrededor de eso. Y la segunda que me dijiste era el tema, digamos, lo de locura y qué más. Cuidarse de la influencia externa. Eso. Digamos que hay un tema importante y es, uno tiene que balancear. Todos en algún momento, digamos, todas las personas que han hecho algo importante en la vida, en algún momento los han llamado locos porque precisamente están haciendo algo diferente a lo que todo el mundo hace. Si nadie lo está llamando a usted como que es una persona rara y demás, es porque usted está haciendo lo convencional. Entonces, habrá mucha gente que lo llame a uno, puede llamarlo loco, puede llamar a uno que quizás está haciendo cosas raras y demás. Mi recomendación es lo siguiente, es empezar a rodearse de gente que piense como uno. Empezar a rodearse de gente, digamos, que, de nuevo, igual el tema de contexto, gente exitosa. La gente exitosa, digamos, la mayoría de gente que critica a otros son personas que no han tenido éxito. El que no lo ha podido hacer por sí solo es el que intenta torpedearle a otros para que no lo puedan hacer. La gente, digamos, que ha hecho cosas por sí solo y demás, son las personas que más lo apoyan a uno. Entonces, empezar a balancear eso. Obviamente, digamos, si la oposición viene de mi familia, pues no voy a dejar mi familia, obviamente. Pero tengo dos opciones. Uno, puedo empezar a equilibrar, pasar tiempo con gente, digamos, que me aporte y que me apoye y demás. Y también puedo hacer una labor de intentar ayudar a mi familia. Cambiar mi entorno natural. Yo siempre digo que hay contextos que uno crea y contextos al que uno accede. El contexto al que accedo es un contexto que ya está creado, o sea, un grupo que ya está creado y yo me uno a ese grupo. Entonces, digamos, si uno quiere ser emprendedor, tiene que unirse a un grupo de emprendedores. Eso es fundamental. Y si no, digamos, y el contexto que yo creo es en mi contexto actual, en mi grupo actual de amigos y demás, cómo yo los llevo a
digamos, al tipo de pensamientos y demás que yo quiero tener. Entonces todos tenemos amigos que nos copian y otros amigos que no nos copian. Pues la idea, digamos, es llevar a los amigos que nos copian hacia lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si usted quiere andar con amigos emprendedores, empieza a unirse con grupos de emprendedores y mire de sus amigos cuáles pueden tener la madera de emprendedor para que usted empiece, digamos, a ayudarlos a ellos a desarrollar el emprendimiento. Y así, digamos, que uno se va rodeando con la gente correcta y empieza a avanzar dramáticamente. En el tema de negocio y en el tema del financiero también. El éxito al final del día es no solamente la decisión, que es lo que hemos dicho muchas veces, sino también método, ¿no? Orden, estrategia, saber uno muy claro dónde quiere ir, y lo que tú acabas de decir. Es decir, me fijo qué me está afectando positivamente o qué me está afectando negativamente, y de eso empiezo yo también a influir, porque yo quiero llegar a este punto y quiero no seguir haciendo lo otro, y trato de alejar a aquellas personas que me hacen obstáculo, me hacen traspié, y es uno organizarse, o sea, es decisión de uno total y método, totalmente. El tema es que mucha gente no conoce los métodos, digamos, que ese es lo triste. El tema, digamos, de alcanzar la prosperidad no es algo complejo. Déjenme decirles, yo siempre digo, yo soy bien normalito, no soy ningún genio, nada. Y mejor prueba, digamos, de que es un método el que lo lleva a uno, digamos, a la prosperidad, es que todas las personas que arrancaron conmigo, mi contexto cerrado, que arrancaron conmigo en el proceso de crecimiento financiero, todos en este momento o son libres financieramente, somos libres financieramente, o están muy cerca de la libertad financiera. Todos. Entonces no se trata, digamos, de la genialidad de una persona, sino de estar en el contexto correcto y arrancar un proceso. Si no arranca un proceso, digamos, es simplemente cuestión de tiempo para que los resultados se vean. Siempre digo, es como, si yo meto agua en el congelador, se demorará más, se demorará menos, pero en algún momento sale hielo. Si yo arranco, digamos, un proceso de crecimiento financiero, hay unos que se demoran más, otros que se demoran menos, pero en algún momento, digamos, yo empiezo a tener prosperidad. Eso, digamos, que es inevitable si yo estoy en el contexto correcto, si estoy en el congelador, digamos, si además, digamos, hago lo correcto y me rodeo de personas correctas. Andrés, pues yo creo que estamos un poco cerca de terminar el programa. Tú haces unos talleres, tú nos puedes hablar de esos talleres, de esos seminarios. Yo he tenido la oportunidad de asistir a uno y la verdad es muy, muy inspirador. Le cambia a uno el chip, le cambia a uno ciertos pensamientos, porque en la vida para aprender hay que desaprender de cosas que hemos aprendido anteriormente y que no nos han llevado a buenos resultados, y que es bueno empezar a aprender cosas nuevas. Cuéntanos algo acerca de esos talleres. Pues mira, los talleres los arrancamos viendo, digamos, que mucha gente no conoce esta información y que sufre por eso. Digamos que nuestra intención, digamos, con los talleres es ayudar a la gente a que deje de sufrir por el tema del dinero. No hay razón para sufrir por el tema del dinero, más aún porque la mayoría de gente, la gente es buena, la gente trabaja duro y demás, pero por no conocer algunas cosas de cómo manejar el dinero, sufren mucho por el tema del dinero. Entonces nosotros hacemos unos talleres, arrancamos con un taller gratuito, que es nuestra forma, digamos, de contribuir al mundo para dar esa información gratuita a la gente, y esos talleres normalmente los hacemos en la ciudad de Bogotá, todos los miércoles, digamos, a las 7 de la noche. Se pueden inscribir en la página de nuestra empresa que se llama Ikenga, que es www.ikenga.com.co, y latina y cada kilo, ikenga.com.co, y allí la gente se puede inscribir en los seminarios, digamos, arrancando por el gratuito, y después ya la gente que le gusta la información y más puede decidir arrancar un proceso de crecimiento financiero con nosotros. Ya ahí pasan, digamos, a diferentes niveles, digamos, un programa, digamos, ya más avanzado y más avanzado, y la gente, digamos, tenemos muchos casos de éxito. La gente, digamos, que se encarga, digamos, de arrancar un proceso y continúa educándose y demás, tiene resultados. Tenemos casos, digamos, de personas que en 3 meses, después de haber tomado un programa, digamos, que nosotros tenemos de un mes, después de 3 meses ya salen de todas las deudas. Tenemos casos, digamos, de gente que ha salido de todas las deudas que han acumulado durante 10 años, han salido en 3 meses. No les digo, digamos, que le pasa a todo el mundo, depende, digamos, de mucho el caso personal y cómo aplican la información. Pero digamos que mucha gente que ha salido de deudas, mucha gente que ha mejorado sus ingresos, toda la gente, digamos, cambia sus creencias frente al dinero. Digamos, muchos resultados, digamos, que la gente tiene. De hecho, en los programas avanzados, los programas de un mes o más, la gente, el 92% de las personas que arrancan el programa, después de terminar ese mes,
logran reducir sus gastos sin desmejorar la calidad de vida. Se logran empezar, digamos, a reducir sus gastos para de esa forma empezar a ahorrar dinero. Y para mucha gente es la primera vez en su vida que empiezan a ahorrar. Y eso, digamos, para nosotros es lo más importante. Yo siempre digo, nosotros no vendemos educación, nosotros vendemos resultados. Que buscamos que la gente que tome los programas tenga resultados, porque eso es lo que nos mueve a nosotros. Nuestro propósito no es vender libros, vender seminarios. Nuestro propósito es que la gente ayudar a cambiar el futuro financiero de los latinoamericanos, porque sabemos que de esa forma, si una gente resuelve el tema del dinero, puede dedicarse al propósito de vida. Y cuando todos estemos dedicados a nuestro propósito de vida, el mundo será muchísimo mejor. Andrés, además de la página web de la compañía, ¿qué otros recursos le recomiendas a la gente visitar para empezar a empaparse más del tema, empezar a aprender de pronto un par de títulos de libros, como los que ya nos recomendabas? ¿Qué puede hacer la gente desde su casa, además de inscribirse en tu página, para empezar a aprender un poco más sobre educarse financieramente? Perfecto. Yo diría empezar a ampliar sus conocimientos. Y yo diría, digamos, que nuestra página, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Ikenga, pueden buscar como Ikenga Finanzas Personales. Ahí pueden, digamos, tenemos un canal con varios videos que empiezan a ilustrar algunos conceptos que la mayoría de gente ignora sobre el tema del dinero y que es la razón por la cual sufren con el tema del dinero. Hay varios libros que yo quisiera recomendar. El libro que les comenté ahorita de Los secretos de la mente millonaria es un libro espectacular que me ayuda a mí a entender cómo es mi juego interior frente a la riqueza. Hay un libro que es una historia muy bonita, digamos, y muy bien contada y muy amena, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que me enseña a mí algunas... no es un libro muy profundo, pero es un libro, digamos, que me enseña a mí 2 o 3 cosas, digamos, muy importantes sobre el tema, digamos, de cómo las personas de mentalidad de pobre son, digamos, han sido educadas, y cómo los ricos han sido educados. Y de esa forma entender uno que todos tenemos algo, digamos, de formación de pobre y cómo debemos cambiar, digamos, hacia la formación de rico. Ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, es un muy buen libro. Para los que sepan inglés, hay un libro también muy bueno que se llama Money Master the Game, que es de Anthony Robbins. También un excelente libro sobre el tema de finanzas personales. Otro libro, digamos, que es sobre el tema de pensamiento frente al dinero, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y otro libro, digamos, de una fundación que se llama Nueva Humanidad, que es bien bonito, digamos, también, que se llama Ven, danza con la prosperidad. Ven, danza con la prosperidad, un libro muy bonito sobre el tema, digamos, de los principios de la abundancia. También es un muy buen libro. Digamos que esos 5 libros recomendaría para la gente que quiere conectarse con la prosperidad. Sea un muy buen comienzo, digamos, para arrancar. Y digamos que los quieran, incluso en este seminario, digamos, el seminario gratuito, creo que está por internet también, para la gente, digamos, que quiera como oírlo, y la gente que pueda asistir, tenemos también en vivo, en directo, pueden hacerlo también registrándose en nuestra página. Excelente. Ha estado con nosotros el día de hoy Andrés Morales, cofundador de Ikenga, empresa líder en el área de educación en finanzas personales, hablándonos sobre prosperidad y cómo hacerla realidad en nuestra vida. Bueno, ¿algo para despedirnos? Sí, no, como siempre me gusta terminar con las frases que siempre digo, que al final del día nuestra felicidad y nuestra prosperidad es el resultado de las acciones que tomamos. Somos lo que leemos, somos lo que vemos, somos con quien estamos. O sea que si queremos cambiar muchas cosas de nuestra vida, tenemos que empezar a cambiar cosas. Así es, Andrés, muchas gracias nuevamente por estar en Conexión Bienestar. Muchas gracias, Salman, por habernos invitado, y esperamos vernos pronto también. Bueno, esto ha sido Conexión Bienestar, y hay que vivir la vida con muchas ganas, y así lo dice Sarah Larson en Lush Life, la canción con la que cerramos el día de hoy. Hasta la próxima.
Conexión Bienestar, un espacio dedicado al crecimiento personal. De lunes a jueves a las 10 p.m. y a las 8 a.m. o acompáñanos en www.conexionbienestar.com.